Me preguntaban cómo me imagino la escuela del futuro. Implícita en la pregunta está esta idea de que las tecnologías van a cambiar la escuela, ¿no? Entonces una manera de pensar esto es cómo las tecnologías van a cambiar la escuela, cómo va a ser la escuela físicamente en términos de qué tecnologías va a tener. Y yo creo que la pregunta la tenemos que pensar muy diferente. Creo que la pregunta, cuando nos preguntamos acerca de la escuela del futuro, es qué tipo de escuela nosotros queremos tener en el futuro y en todo caso cómo las tecnologías pueden ayudarnos a construir esa escuela. O sea que la agencia, la decisión no está del lado de las tecnologías, sino que la decisión está del lado de los humanos, está del lado nuestro de pensar qué tipo de escuela queremos, y cuando pensamos qué tipo de escuela queremos es qué tipo de individuos queremos formar, qué tipo de sociedad queremos, qué tipos de conocimientos queremos promover, qué tipos de lazos sociales queremos promover. Una de las cuestiones fundamentales es la cuestión del conocimiento. ¿Cómo cambia el hecho de tener hoy acceso a las tecnologías, acceso a computadoras, acceso a internet y a todos estos dispositivos que nos permiten conectarnos, el tema del conocimiento? Y una de las cuestiones fundamentales ahí es darnos cuenta que estos dispositivos funcionan en cierto sentido como una memoria externa. Nosotros hoy en día estamos conectados a estas memorias, no nos acordamos los números de teléfono de nuestros amigos, de nuestros parientes, porque los tenemos ahí guardados, y podemos acceder a la información fáctica fácilmente porque aparte Internet lo que hace es conectarnos a una especie de memoria colectiva, una gran base de datos en donde yo no solo puedo buscar datos y buscar información, sino que aparte me puedo conectar con otro para preguntarle cómo resolver un problema. Y eso es algo que creo que cambia mucho la lógica de la escuela con respecto a cómo la escuela funcionaba. Nosotros teníamos una escuela, o todavía tenemos una escuela que está muy basada en la transmisión de datos, de información, y en una lógica muy individualista con respecto al conocimiento, como el conocimiento como algo individual. Y en ese sentido, una escuela que yo me imagino, una escuela que ya está empezando a aparecer, es una escuela que no se concentra en transmitir datos e información, sino que la idea es muy distinta. Ya no hablamos de transmitir, sino de desarrollar, de que los propios niños desarrollen ciertas habilidades, habilidades vinculadas con el uso de la información, habilidades vinculadas con la evaluación de la información, y habilidades vinculadas con la generación de conocimiento colectivo, el trabajo en equipo, el trabajo con otros, el saber buscar los datos. Ya no es tan importante, esto no quiere decir que no haya algunas cosas que uno tenga que saber de memoria o que uno tenga que ejercitar la memoria, pero ya no es tan importante aprender, por ejemplo, los ríos de Europa de memoria, como pasó en la escuela en la que fui yo, sino que lo que tengo que tener es la habilidad para saber buscar eso, saber dónde lo busco, saber cómo interpretar y cómo trabajar con datos contradictorios, sobre todo cuando hablamos de las ciencias sociales. Por ejemplo, en la historia, nosotros tendemos a presentar o tendíamos a presentar en la escuela el conocimiento como algo cerrado, datos fácticos, datos, los investigadores en historia dicen que esto fue así, pero cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que el conocimiento es un conocimiento que está siempre en proceso, siempre construyéndose y que incluso hay distintas visiones acerca del conocimiento. Y esto es algo que los chicos permanentemente en su vida van a tener que estar discerniendo entre leer diarios o ver televisión, programas que tienen visiones muy distintas acerca de la realidad, de la actualidad, de la historia, y tener que tomar posición ellos. Para eso tienen que saber entender cómo evaluar quién dice, por qué lo dice, de dónde saca esa información, en qué datos se basa. Y eso creo que es algo que tiene que hacer la escuela. El hecho de tener computadoras en la escuela y sobre todo tener computadoras que están conectadas a internet o conectadas a una red mayor de conocimiento, nos permite o nos habilita, nos facilita un trabajo vinculado justamente con la enseñanza de las ciencias, que es lo que enseña la escuela, pero no desde un punto de vista de enseñar la ciencia como algo cerrado, no de enseñar la ciencia como el conocimiento que surge como resultado de la ciencia nada más, sino pensar la ciencia como un proceso. Pensar el problema en términos de enseñarle a los alumnos cómo piensan los científicos, cómo trabajan los científicos,